Buenos días, chicos. Hoy vamos a iniciar con un tema muy interesante y muy divertido. Iniciamos también con nuestras clases de aptitud académica. Así que voy a necesitar bastante de la creatividad de cada uno de ustedes para poder entender este tema. Tengan en cuenta que estos temas que vamos a desarrollar los he elegido debido a que posteriormente, cuando ustedes ya estén en secundaria, y también quieran postular a la universidad, son algunos de las preguntas que pone, por ejemplo, San Marcos, Callao, Uni, ¿ya? Ese tema es muy importante, así que vamos a ver la parte básica y luego ya posteriormente, supongo que en los años, van a ver que va aumentando la dificultad, pero es necesario que aprendan lo básico por ahora, ¿ya? Entonces, el tema de hoy se llama transmisiones y engranajes. Entonces, recordemos e imaginemos esos engranajes que están, por ejemplo, en sus carritos a control remoto o están en, no sé si se han dado cuenta los que tienen ropero y tienen esas cajas que se deslizan, pueden ver que hay una rueda que está, unas ruedas que están a los costados que permite que haya ese deslizamiento. Entonces, para ello es que se utiliza, ¿no? Entonces, recordemos eso y ya más o menos sabemos de qué es lo que estamos hablando, acerca de engranajes y también de ruedas, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver un caso. Digamos que hay un ciclista que está dirigiéndose del centro de Lima hacia el distrito de Jesús María, ¿ok? Y bueno, en este caso, como está yendo de Lima a Jesús María, la bicicleta está yéndose hacia la derecha. Entonces, si la bicicleta está yendo hacia la derecha, ¿cuál es el sentido de las ruedas que están girando? O sea, ¿en qué sentido están yendo? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el sentido que ustedes creen? Cuando hablamos de un ciclista que está yendo hacia la derecha, entonces nuestra bicicleta también está yendo a la derecha, ¿ok? Por lo tanto, las ruedas también se encuentran girando hacia la derecha, o sea, hacia allá. Y cuando esto sucede, cuando una rueda gira hacia el lado derecho, se le denomina sentido horario. ¿Ok? Cuando hablamos de sentido horario es debido a que está yendo en el mismo sentido que una aguja de reloj. Sé que actualmente utilizamos bastante los relojes digitales, pero si ustedes observan los relojes anteriormente, y que bueno, algunas de las familias todavía las usamos, donde se observan los números 12, 3, 6 y 9, que son los principales, y ven cómo las agujas del reloj están recorriendo, dando círculos, se dan cuenta que están girando hacia la derecha, de izquierda a derecha, es como giran. Y por ello se le conoce como un sentido horario, ¿ya? Entonces, según los tipos de giro vamos a tener dos tipos. Tenemos un giro horario que indicamos es cuando gira al sentido de las agujas del reloj. Pero también vamos a tener un giro que es contra al horario y si es contra es un antihorario, ¿ok? Es decir, sentido contrario al que giran las agujas del reloj. Por lo tanto, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Si hablamos de un giro horario y que se está yendo en el sentido de las agujas del reloj, tiene que ser hacia la derecha, ¿ok? Las agujas tienen que ir hacia la derecha. Mientras que si hablamos de un giro antihorario, es decir, en contra de cómo giran las agujas de reloj, este es hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, en este gráfico va a ser mucho más fácil para ustedes que puedan entenderlo. Decimos que giro horario, si se dan cuenta, la flecha está yendo hacia la derecha, mientras que un giro antihorario está yendo hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, con este concepto vamos a ver algunas situaciones que puedan presentarse para este tipo de ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos dos ruedas,
ya sea una grande, una pequeña, o ambas del mismo tamaño, o tal vez al contrario, ¿no? Que la A sea pequeña y la B sea una rueda más grande. Cuando ocurre esto, si la rueda A está girando en sentido horario, ¿ok? Si está girando en sentido horario, entonces la rueda B, que está pegada a ella, lo que va a hacer es girar en sentido antihorario, ¿ok? Las flechas van a darse la contra, chicos. Es como si aquí estuvieran unos engranajes. Si la A gira para la derecha, entonces la B va a girar para la izquierda, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿qué decimos aquí? Que dos ruedas que están en contacto, porque están pegadas, están unidas una a otra, si estas dos ruedas están en contacto, van a girar en sentidos opuestos, porque esa está yendo hacia la derecha y esta está yéndose hacia la izquierda. Siempre que vean un ejercicio donde las ruedas estén así en contacto, estén pegadas una con otra, van a dar un giro opuesto. Es decir, que si yo en cambio les decía que la rueda A no está girando hacia la derecha, sino hacia la izquierda, y les pregunto, ¿hacia dónde gira nuestra rueda B? ¿Cuál creen que sería la respuesta? La respuesta sería que la rueda B está girando hacia la derecha. Recuerden, si la A gira hacia la izquierda, la B gira en sentido contrario, que sería la derecha. Y si la A está girando hacia la derecha, nuestra B gira en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. ¿Ok? Ahora, veamos otra situación. Digamos que ahora nuestras ruedas están en contacto, pero no pegadas una con otra, sino que hay una faja, ¿ya? Existe una pita, una faja que está sujetando a ambas, pero está sujetándola de tal manera que esta faja está cruzada, ¿ok? Si eso ocurre, chicos, en este caso, si nuestra rueda A está girando en sentido horario, es decir, nuestra pita, nuestra faja va a girar, va a ser jalada de esta manera. Entonces, si está jalando para este lado, entonces esta fuerza va a hacer que gire, ¿ok? Y luego vuelva a colocarse nuestra faja por esta zona. Entonces recuerden. Y es algo simplemente de práctica, e incluso que ustedes agarren dos lapiceros, amarren una pita que esté de esta manera entrecruzada y giren estos lapiceros, gírenlos. Se van a dar cuenta de que al estar la pita tensionada, van a ver que la pita va a ir girando en un sentido, ¿ya? Y si la rueda A está girando hacia la derecha, es decir, esta pita está siendo jalada hacia aquí, es como que esta de acá, esta pita está siendo jalada hacia acá, hacia la derecha. Y si está jalándose hacia la derecha, la misma tensión va a hacer que esta pita que está rodeando a nuestra rueda B gire hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, de igual manera como hemos visto cuando son ruedas unidas o en contacto o pegadas, también cuando estamos viendo ruedas que están unidas por una faja, y esta faja se encuentra cruzada, tengan en cuenta esto, por favor. Si la faja está así cruzada, entonces la rueda A, si va hacia el lado derecho, nuestra rueda B va a ir hacia el lado izquierdo, chicos. También estaríamos hablando de que estas ruedas giran en sentidos opuestos. ¿Ok? Recuerden eso, por favor. Sentidos opuestos. Es decir, si en cambio decimos que nuestra rueda A
gira hacia el lado izquierdo, si gira hacia el lado izquierdo, entonces, ¿cuál sería el giro de nuestra rueda B? Sería hacia la derecha, ¿ok? Porque son opuestos. Ahora, veamos un caso ahora donde esta faja no esté cruzada, sino esté así tal cual. Es una faja que está uniendo a estas dos ruedas, ¿ok? Si tenemos esta situación, en el caso de que la rueda A esté girando hacia la derecha, también nuestra rueda B va a girar hacia la derecha. Y esto, por ejemplo, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en los tractores, donde hay varias ruedas, llantas que están unidas por una sola faja y si las ruedas están yendo hacia un sentido, una de ellas está yendo en un sentido, todas, como están comunicadas por esta faja, es que van a ir en el mismo sentido. Es decir, que si yo aquí colocara una ruedita más, también esta rueda estaría yendo hacia el lado derecho. Por lo tanto, si en cambio nuestra rueda A ya no va hacia la derecha, sino hacia la izquierda, entonces también nuestra rueda B va a ir hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces recuerden, si la rueda A gira en sentido horario o hacia la derecha, entonces también nuestra rueda B va a ir también hacia la derecha o en sentido horario. ¿Ya? Por lo tanto, si tenemos dos ruedas que se encuentran unidas por una faja abierta, chicos, esta faja está totalmente abierta, van a girar en sentidos iguales, ¿ya? Si va a la derecha, si va a la izquierda, también va a la izquierda. Recuerden, si hablamos de derecha, hablamos de sentido horario. Y si hablamos de izquierda, hablamos de sentido antihorario. ¿Ok? Ahora veamos un último caso. Digamos que estas ruedas están superpuestas, es decir, una está encima de otra y están compartiendo un mismo eje. ¿Ok? Ese eje es este puntito que ven aquí. Es como si, por ejemplo, ustedes tienen un palo y en ese palito están colocando una rueda donde el centro está ese palo y encima de esa rueda también colocan otra rueda más pequeña donde también el centro esté en el mismo centro del otro. Es decir, estas dos ruedas están compartiendo el mismo centro, chicos, ¿ya? Y si eso ocurre, si una está girando hacia la derecha o en sentido horario, de igual manera la otra también va a girar hacia la derecha y en sentido horario. Ambas giran en el mismo sentido, ¿ok? Es decir, que si en cambio está girando la rueda A hacia la derecha, por nada del mundo nuestra rueda B va a girar hacia la izquierda, sino que también va a girar hacia la izquierda, ¿ok? Entonces ambas, tanto rueda A y rueda B, estarían girando hacia la izquierda, así como ambas podrían estar girando también hacia la derecha. Tienen el mismo eje y por lo tanto van a girar en el mismo sentido, ¿ok? Sentidos iguales. Ahora, con lo que hemos aprendido, veamos algunos ejemplos que ustedes puedan utilizar para aplicar estas alternativas que hemos visto. Y pongamos el siguiente ejemplo. Yo les digo, tengo 3 engranajes. Si se dan cuenta, estos engranajes están encajando, se comunican por estas esas depresiones de los huecos. Y te digo, si el engranaje A gira en sentido horario, este es mi engranaje A, si el A gira en sentido horario, ¿cómo giran los engranajes B y C? ¿Ya?
Recuerden, están teniendo contacto y si están teniendo contacto nos estamos refiriendo a esta situación de que ambas están pegadas, están en contacto. ¿Y qué dijimos? Pues que en este caso los giros son opuestos. Si una está yendo hacia un lado, la otra va en sentido contrario. Entonces, nuestro ejercicio nos decía que tenemos el engranaje A que gira en sentido horario, por lo tanto está girando hacia la derecha. Si está girando hacia la derecha y B tiene que ser lo opuesto, entonces va a ser un giro hacia la izquierda. Y si yo les digo izquierda, tiene que ser un sentido antihorario. Ahora, sabiendo el sentido de B, del engranaje B, es que vamos a saber cuál es el sentido en que gira en nuestro engranaje C. ¿Por qué? Porque de igual manera como A y B estaban unidos, B y C también están en contacto. Entonces también cumpliría nuestra, nuestra explicación de que si son ruedas o engranajes unidos, son giros opuestos. Entonces, ya sabemos que nuestro engranaje B va a ir en sentido antihorario o hacia la izquierda. Entonces, lo opuesto para descubrir nuestro movimiento en el engranaje C es que este debe ir hacia la derecha, ¿ok? Y si hablamos de derecha, va a ir en sentido horario. Entonces, la pregunta era, ¿cómo giran los engranajes B y C? El engranaje B gira en sentido, ¿qué sentido es? Antihorario. Y el engranaje C gira en sentido, ¿qué sentido es? Con la flechita hacia la derecha, horario. ¿Ok? Esa es nuestra respuesta. Ahora, hagamos un poquito más, subamos un poquito el nivel, chicos. Y ahora, digamos que no tengo 3 engranajes unidos, sino que ahora tengo 6 engranajes unidos. ¿Ok? Y les digo que nuestro engranaje 1 está girando en sentido horario, o sea, hacia la derecha. Si este está girando en sentido horario, ¿cómo van a girar los engranajes 2, 3, 4, 5 y 6? ¿Ya? Eso es lo que vamos a descubrir. Recuerden, miren bien cómo están ubicadas y qué contacto hay entre las ruedas o engranajes, ya que con eso vamos a poder determinar cuál es la situación que estas presentan para poder identificar en qué sentido se mueven nuestras ruedas, ¿ya? Entonces, si el 1, el engranaje 1 está yendo hacia la derecha en sentido horario, entonces el engranaje 2 que está unido a él, pegado a él, va a ir en el sentido contrario. Y el contrario de sentido horario es antihorario. Entonces, este engranaje 2 va a ir en sentido antihorario. ¿Ya? Ahora, si ya sabemos que el engranaje 2 va a ir en sentido antihorario, entonces si queremos ver nuestro engranaje 3 que también está unido, va a ser lo contrario. Es decir, que ahora nuestro engranaje 3 está yendo en sentido horario. ¿Por qué? El contrario de antihorario es horario. Ahora, el engranaje 4. Recuerden, todo viendo el engranaje que está pegado a él. Yo no puedo evaluar el engranaje 5 ni saber cuál es su giro si es que está después de el engranaje que yo sí sé en qué sentido está yendo, ¿ya? Mi engranaje 3 está en sentido horario, entonces el 4 tiene que ir en el sentido contrario, es decir, va a ser un sentido antihorario, ¿ya? Ahora, si mi engranaje 5 es el que quiero saber en qué sentido va, entonces miro mi engranaje 4, que ya lo sé. Mi engranaje 4 me dice que está yendo en sentido antihorario. Por lo tanto, mi engranaje 5 va a ir en sentido horario, el contrario, chicos, ¿ya?
Ahora, otro más. Tenemos un engranaje 6, que es el más pequeño, y sabemos que nuestro engranaje 5 está yendo en sentido horario. Por lo tanto, nuestro engranaje 6 va a ir en sentido antihorario. Entonces, ahora contemos. ¿Cuántos de los engranajes van en sentido horario y cuántos de los engranajes van en sentido antihorario? Si la flechita está hacia la derecha es sentido horario y si la flechita está hacia la izquierda es sentido antihorario. Entonces, aquí vemos una flechita a la derecha, 2 a la derecha, 3 a la derecha. Tenemos 3 engranajes que van a ir en sentido horario. Mientras que el engranaje 2, el engranaje 4 y el engranaje 6 están yendo con una flechita hacia la izquierda. Es decir, estos 3 engranajes están yendo en sentido antihorario. ¿Ya? Ahora, subamos un poco más el nivel, chicos. Yo sé que ustedes pueden. Siempre he considerado que mis alumnos pueden dar mucho más. Entonces, ahora ya no tratemos con una situación, sino ahora trabajemos con 2 situaciones en nuestras ruedas, ¿ya? Digamos que tenemos 5 ruedas. En este caso, nuestra rueda D y nuestra rueda E están unidas por una faja cruzada. Y tenemos nuestra rueda A, B, C y D que están unidas en contacto, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Si el engranaje B, o sea, este de aquí, gira en sentido antihorario, es decir, hacia la izquierda, ¿cuáles se mueven en sentido horario? Ya, de las 5 ruedas que tengo aquí, necesito identificar cuál de estas 5, cuántas de estas 5 y cuáles de estas 5 se están moviendo en sentido horario. ¿Ya? Y para ello tenemos que evaluar el movimiento de cada una de ellas basándonos en el dato que nos dan, que es la rueda o el engranaje B, ¿ok? Entonces, si nuestro engranaje B está yendo hacia la izquierda y aquí el engranaje A está pegado a él, por lo tanto, nuestro engranaje A va a ir en sentido horario, ¿ya? Horario. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer engranaje que está yendo en sentido horario, como nos está diciendo la pregunta. Otro más, veamos ahora para el lado derecho, nuestro engranaje C. Nuevamente, nuestro engranaje B está yendo en sentido antihorario, por lo tanto C debe ser lo contrario, sería sentido horario también, chicos, ¿ok? Entonces, esta es nuestro segundo engranaje que está yendo en sentido horario, que se mueve en sentido horario. ¿Cuántos vamos? Vamos 2, ¿ya? Ahora, analicemos esta que es la rueda D. Nuestro engranaje D también está en contacto con C. Por lo tanto, aquí solamente analizamos estas dos. C está yendo en sentido horario, ¿ya? Pero D está en contacto, por lo tanto debe ser en contra. Y si estamos hablando que es en contra, debe ser sentido antihorario, ¿ya? Ahora, ¿qué dijimos cuando estamos viendo ruedas o engranajes que están en una faja cruzada? Pues que los sentidos de las ruedas van a ser opuestos. Y si ya descubrimos que nuestro engranaje D está yendo en sentido antihorario, por lo tanto nuestro engranaje E tiene que ser lo contrario, que sería sentido horario, ¿ya? Horario. Entonces, ¿cuáles se mueven en sentido horario, que era nuestra pregunta? Recuerden, A, C y E. Tenemos 3 engranajes que se dirigen hacia el sentido horario o hacia la derecha, ¿ok? Entonces nuestra respuesta es que son 3 engranajes, que son el A, el C y el E. Ahora, aquí les voy a dejar algunos ejercicios para que puedan desarrollar. Recuerden, chicos, que si
les estoy mostrando una imagen como esta de aquí, es porque aquí hay dos ruedas que están unidas por un mismo eje, por una misma columna, por así decirlo, ¿ya? Y por eso que aquí ven que el puntito, el centro de ambos círculos está en el mismo lugar. Entonces aquí tienen que evaluar cada uno de ellos, ¿ya? Acá que nos dice, indicar cuántas más se mueven en sentido horario. Es decir, ya tenemos una que se está moviendo en sentido horario, que es la polea H o la rueda H, ¿ya? Y ahora quiero saber cuántas más van a moverse en sentido horario. Tengan en cuenta que acá hay una faja, pero es una faja normal. Y la faja que decíamos que si la rueda de esta de aquí está girando en sentido horario, entonces la otra rueda que está comunicada por esta faja que no está cruzada también iría en el mismo sentido. Entonces con eso ustedes ya saben en qué sentido debe ir esta rueda. Y si esta rueda está yendo en ese sentido, por lo tanto la rueda pequeña que está encima también va a ir en el mismo sentido que la rueda grande, ¿ya? Y nuevamente evaluamos solamente esta rueda pequeña con esta rueda grande. Hay una faja, chicos, entonces esta rueda pequeña si está yendo hacia un sentido, por lo tanto nuestra rueda grande también va a ir en el mismo sentido. Y si hay una rueda pequeña también ahí, entonces también estaría yendo en el mismo sentido que la rueda grande, ¿ok? Entonces, las alternativas que les doy es la siguiente. ¿Cuántas más se mueven en sentido horario? Una, dos, tres, o tal vez cuatro, o tal vez cinco, ¿ya? Recuerden, tienen que decirme cuántas más se muevan. Es decir, no me tienen que contar a la rueda H. Ya se tiene, ya se sabe que esta está girando en sentido horario. La pregunta es, ¿cuántas más, o sea, de estas de aquí, giran en sentido horario? ¿Ya? Ahora, veamos un ejercicio más que ustedes practiquen. Les digo lo siguiente. Les digo que hay una rueda gigante que está girando en sentido horario. ¿Ya? Está girando en sentido horario. Y lo que yo quiero saber es en qué sentido girará la rueda pequeña, es decir, esta de aquí. ¿En qué sentido va a girar esta rueda pequeñita? ¿Ya? Entonces, les doy las siguientes opciones. Les digo A, puede girar en sentido antihorario, B, en sentido horario, C, en cualquiera de los dos sentidos, D, que yo les debo información o les falta información a ustedes, y E, que depende del tipo de rueda, ¿ya? Por descarte, espero que ninguno de ustedes me marque ni la D ni la E, ¿ok? Entonces tendrían que elegir entre las otras tres alternativas. Tengan en cuenta, chicos, que estas ruedas están unidas, es decir, esta rueda A está pegada a esta rueda B y ustedes ya saben cómo trabajar con ruedas que están pegadas, ¿ok? Y esta rueda B está pegada a nuestra rueda C, ¿ok? Entonces, ya pueden decirme en qué sentido giraría nuestra ruedita pequeña, ¿ya? Entonces, el día de hoy espero que puedan desarrollar los ejercicios. Avísenme si tienen alguna duda para poder responderles. Y bueno, en este caso vamos a estar ya desarrollando la otra semana las clases en vivo. Les hago un pequeño recordatorio, chicos. Ya la otra semana, como son clases en vivo, les realicé un comunicado, les coloqué un comunicado en su agenda donde vamos a compartirles, bueno, yo voy a compartirles el enlace de la clase en vivo 15 minutos antes de nuestra reunión, porque he tenido problemas para poder realizar la reunión con una de las aulas. Entonces, por ello es que
voy a compartirles el enlace 15 minutos antes. Vamos a desarrollar lo que es la clase y voy a estar atenta a sus dudas. Por favor, chicos, lo que sí les voy a pedir es que los días que nos toquen clase en la otra semana estén puntuales, traten de estar incluso un poquito antes para que entren al link y me escriban, por favor, si tienen dudas sobre el ingreso a Zoom o el ingreso con el link que se les va a dar, por favor, realícenme sus preguntas antes de iniciar la clase, porque yo cuando ya inicio la clase me es un poco difícil y como estoy compartiendo mi pantalla, no me aparecen notificaciones de que alguien esté intentando ingresar. Entonces, les voy a pedir, por favor, que traten de ingresar en nuestro horario y tengan en cuenta que si A o B no pueden ingresar a la clase porque tuvieron alguna actividad en casa, entonces esta clase de igual manera queda grabada y se comparte en la plataforma. Nadie me pierde clase, ¿ok? Nadie pierde la clase. Y pueden desarrollar los ejercicios luego de ver la clase grabada y pueden hacerme llegar sus consultas por interno si en caso aún las tienen, o también podrían aprovechar la asesoría para hacerme llegar sus dudas. ¿Ok? Tengan un buen día, ayuden a sus papis en casa y sean muy buenos niños como yo los conozco. Cuídense, chicos.